Ayer fue nuestro aniversario. Llevamos 20 años casados. Muchas parejas celebrarían la ocasión con una cena elegante o descorchando una botella de champán. Pero nosotros no somos así. En lugar de eso, mi esposo y yo alquilamos un barco de 40 metros, era nuestra pequeña extravagancia, y navegamos desde Biscayne hasta las profundidades del Atlántico. En tierra la vista en kilómetros para pasar el día pescando en alta mar. Frank había sido un marino mercante durante casi 10 años, y eso le había dado un gusto permanente por el sabor salado del aire oceánico. Juro que pasaba más tiempo en el mar que mucha gente en tierra. Para él, era casi como estar lejos de casa. Pero para mí, para nada. Siempre había algo en esa gran masa de agua agitada e hinchada que me ponía nerviosa. Era como estar con un maníaco o un animal peligroso con mente propia. El mar puede matarte en una fracción de segundo sin el menor esfuerzo ni remordimiento. Y eso tiene un poder tremendo y aterrador. La mañana transcurrió sin incidentes. Frank, con su veraniega camisa hawaiana y su chaqueta de pesca khaki, colocó todas sus costosas cañas en el borde de la proa y desplegó su silla de pesca. Sentado ahí, con la luz del sol reflejada en el borde de su gorra de béisbol, parecía un director de cine de Hollywood. Yo estaba desempaquetando el almuerzo en el camarote. Era una habitación bastante espaciosa. Una bonita cama doble para las noches, sin televisión y con 3 ventanas de ojo de buey en cada pared. Me repetía a mí misma que estábamos en una pequeña habitación del hotel para aliviar mis nervios, ignorando el suave balanceo del barco y el sonido de las olas lamiendo el casco. Frank abrió una cerveza afuera y gritó: «¡Feliz aniversario, nena!». Al menos parecía contento. Eso me levantó un poco el ánimo. Solo un poco. Cuando terminé de quitar el envoltorio de plástico de los bocadillos que había preparado la noche anterior, salí a popa y observé mejor el océano. Parecía un día tranquilo, y el mar estaba relativamente apacible. Lo que me pareció extraño, sin embargo, fue que no había gaviotas revoloteando delante, ni tampoco detrás de nosotros a la distancia. Siempre había odiado a esas ratas emplumadas, pero el mar estaba demasiado tranquilo sin ellas. No había nada que me distrajera del siseo de las olas rompiendo sobre el robusto metal del barco. Sin embargo, en el silencio, capté una melodía familiar procedente de la radio de mi esposo. Somewhere beyond the sea. La canción de Bobby Darin había estado sonando cuando nos conocimos. Frank se inclinó sobre su silla con la caña en la mano y me dedicó una sonrisa pícara. Llevaba sus lentes de sol de imitación de Armani de Bimini, así que no pude ver sus preciosos ojos azules. Me acerqué a él, siempre con una mano agarrada a alguna parte del barco para estabilizarme, y nos dimos un beso largo y lento, como si fuésemos jóvenes enamorados de nuevo. En aquel momento, y durante las horas siguientes, todo fue perfecto. Aquella noche, cuando oscurecía, el aire parecía mucho más pesado que antes, casi como si la sal se condensara en él. Un escalofrío recorría el océano y empezaba a haber niebla, así que decidí volver a la cabina después de sentarme con Frank un par de horas. No había pescado nada en todo el día. «Tráeme otra cerveza, ¿podrías, cariño?», me dijo cuando me iba, con un claro desánimo en su voz. Volví a mirar por la popa antes de entrar en el camarote. El mar tenía un aspecto distinto por la noche. No azul, sino negro, como alquitrán brillante o sangre a la luz de la luna. Se me congeló la piel al pensarlo. En la silenciosa oscuridad sentía que cada ola me alcanzaba. Pero, con ganas de animar a Frank después de tan escasa pesca, saqué otra cerveza del paquete de 6 y volví a salir para dársela. Pero no estaba ahí, ni en su asiento ni en ningún otro sitio. Frank siempre había sido un buen nadador y sabía que tenía más sentido común que tirarse al agua. Era horrible.
Parecía imposible. Revisé cada centímetro del barco, dentro y fuera de la cabina. No había luces en la oscuridad lejana, así que no podía haberse subido a otro barco. Sus cañas estaban intactas. Ni siquiera oí un chapoteo. En esos momentos solo podía sentir pánico. Mi esposo desde hacía 20 años había desaparecido sin dejar rastro. Se había esfumado por completo. Ni una mancha de sangre, ni una gota de agua, ni una sola cosa fuera de lugar. Una lata de cerveza permanecía en posesión de Firmes junto a su silla. La desaparición, o Dios no lo quiera, secuestro de mi marido, no había alterado nada. Frank se había ido. Después de tomarme un segundo para dejar de hiperventilar, me di cuenta de que no habría esperanzas de volver a tierra sin él. Menos, no de noche. Ya habíamos navegado juntos en barcos pequeños, y Frank me había enseñado lo básico. Pero hacer que un barco se mueva 1 centímetro es una cosa, y navegarlo desde el medio del océano hasta un puerto útil por la noche es algo completamente distinto. No había servicio telefónico, apenas internet, y no podía decir con certeza dónde estaba. Se había convertido en una pesadilla, o al menos eso creía en ese momento. Me retiré a mi camarote y cerré la puerta detrás de mí. No podía dormir. Diablos, apenas podía respirar, pero tenía que esperarle a él o a la mañana, lo que llegara primero. Permanecí así, mirando los fragmentos de luna a través de los ojos de buey durante unas horas más. De repente, el barco pareció inclinarse casi de costado y mi mente se inundó de horribles pensamientos de zozobrar, pero nos nivelamos con un ruido sordo. Algo se había arrastrado hasta la cubierta. Algo grande. Mi cuerpo se tensó, doblándose de miedo como un origami humano. Podía oír los pasos pesados a través de las delgadas paredes del camarote, subiendo hacia la proa. Los fragmentos de luz de luna se rompieron por algo que caminaba frente a los ojos de buey del exterior. Capté 1 centímetro de tela caqui a su paso. ¡Frank! Me levanté corriendo de la cama. Abrí la puerta del camarote e irrumpí en cubierta. Seguí las huellas mojadas de Frank desde la popa hasta la proa, llamándolo varias veces sin obtener respuesta. Hasta que lo vi, mirando al mar, en la punta del barco. Solo podía verle por detrás. Mis pasos se hicieron más lentos a medida que me acercaba a él. Algo estaba mal. Podía sentir una pizca de terror inefable tirando de mí, diciéndome que corriera. Frank no solo estaba empapado, sino que parecía verdaderamente devastado, como si hubiera estado afuera durante semanas. Le faltaban mechones de pelo en la nuca y por lo que pude ver, también la gorra de béisbol y los estúpidos lentes de imitación. Todo su cuerpo parecía turgente, como un cadáver sacado del mar. «Frank, ¿estás bien?», dije, no más alto que un susurro. Estaba tarareando. Era la inconfundible melodía de Beyond the Sea otra vez. La piel de sus manos parecía pálida, casi cerosa, como si la luz no encajara con ellas. Las puntas de sus dedos parecían desgarradas y carnosas. Odiaban algo oscuro. Tuve que contener las ganas de vomitar cuando me di cuenta de que algo le había arrancado las uñas. Pero a Frank nada de esto parecía importarle. «Me ha llevado», sisió Frank de repente, con una voz que apenas era la suya. Parecía confundido, ahogado, como si hablara desde debajo del agua. «Me enseñaron cosas maravillosas». Aferraba su viejo cuchillo de pesca con la mano temblorosa y húmeda. La hoja parecía gastada, sin filo y manchada de sangre. Y no era sangre vieja. Goteaba en generosas gotas desde el frío metal hasta la cubierta. «Frank, necesito que te calmes», le dije. Su respiración se sentía como el océano agitado, como una serpiente desenroscándose. «Creo que te caíste del barco. Quizá estés un poco conmocionado. Ven a la cama. Todo estará bien». «No me caí», dijo con su voz ahogada. «Ellos me llevaron».
Me mostraron su mundo. ¿Su mundo? Pregunté asustada. Empezaba a llorar. Las profundidades. Siempre había oído que sabemos más del espacio que de las profundidades marinas. Pero eso no explicaba las divagaciones de Frank. Por favor, cariño, me estás asustando. Esto tiene que parar. Cállate, mujer. Frank ladró. No era propio de él ser así de cortante. Déjame mostrarte las cosas que ellos me mostraron, dulzura, dijo Frank mientras comenzaba a darse la vuelta. Ellos necesitan testigos de su glorioso reino. Déjame llevarte conmigo a las profundidades, cariño. Cuando vi la cara de Frank grité. Probablemente se podría haber oído hasta en Vizcaya. Pero primero, dijo Frank levantando el cuchillo, voy a necesitar tus ojos. Las cuencas de los ojos de Frank eran cráteres sangrantes, como si se los hubieran arrancado. La sangre negra corría a chorros por sus mejillas llenas de cicatrices. La boca le colgaba abierta como si le hubieran partido la mandíbula, ahora llena de sangre negra donde le habían arrancado la lengua de raíz. Su cara parecía un violento y feo dibujo animado. Ven conmigo, querida, dijo Frank. Su mandíbula floja nunca se movía cuando hablaba, pero tampoco parecía que la voz saliera de su boca. Aquella voz monstruosa y maldita parecía sangrar como sangre negra por todos sus poros. En ese momento sentí una oleada de adrenalina y corrí hacia el camarote mientras la cosa que antes era mi esposo, ahora ese enorme y corpulento gorila con la boca abierta y la mirada sin ojos, avanzaba rápidamente detrás de mí. El barco tembló bajo sus pesadas pisadas cuando entré en el camarote y cerré la puerta detrás de mí, cerrándola frenéticamente mientras él se acercaba. Después me desplomé en el suelo, dolorida y sollozando de miedo, mientras sus grandes y carnosos puños golpeaban la puerta. «Ven conmigo, cariño, a su mundo», llamó Frank. Su voz se colaba por las paredes hasta que toda la cabina se sintió como una cámara de eco de la locura. «Ven a ver las delicias que nos tienen reservadas». Iba a hacerme lo que le habían hecho a él. Vi la tortura en su cara, sus manos y su piel. Su cuerpo parecía un retrato de agonía. Sabía que lo que estaba allá afuera no era mi esposo. No podía ser. Puede que llevara la ropa de Frank. Puede que incluso se vistiera de Frank. Pero no era Frank. Porque Frank habría sabido al instante que su llave de la puerta de la cabina estaba en el bolsillo del pecho de su chaqueta. Y es solo cuestión de tiempo hasta que lo que sea que vista Frank se dé cuenta de eso también. Acaban de escuchar Más allá del mar, un archivo compartido por Basta Ya. Hay algo muy aterrador de la inmensa soledad que el mar abierto ofrece. No me puedo imaginar lo rápido que la sanidad se podría erosionar en esas circunstancias. ¿Y ustedes qué creen que haya sido? ¿El Tulu? ¿Atlantis? ¿Alienígenas? ¿Una extraña manera de avivar la chispa para el aniversario? No les den like si les gustó este relato y suscríbanse y habiliten notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras historias. Por favor, comenten qué les pareció. Aquí termina esta transmisión de terror. Desde la estación les deseamos unas buenas noches.